Hola y bienvenidos al vídeo tutorial del set del vestido de paseo y muchas gracias por confiar en nosotros. A continuación os voy a contar qué es lo que habéis recibido en vuestras casas y vamos a poner a coserlo juntos. En este set encontraréis todas las piezas del vestido que hayáis elegido, sea la versión que sea con cuello o sin cuello o con un vivo en la cintura, un hilo engamado, una aguja acorde con el tejido, un botón, el ojal para el botón. En este caso lleva unas decoraciones en los hombros, unos vivos en los hombros de terciopelo, y aquí está todo lo que es el patrón de la braguita, junto con las gomas necesarias para la cintura, las piernas y para el puño, y un imperdible para poder pasarlas, y por supuesto nuestra etiqueta de Atelier Olimpia. Se trata de un vestido un poco oversize, con manga ancha desde toda la parte delantera para que el bebé o el niño se pueda mover muy bien, con cuello pegadito y con la falda un poco larguita, pero que vosotros mismos podéis decidir hasta qué altura. Y, por supuesto, la braguita para cubre pañal para llevar debajo. Es un vestido muy fácil de coser y muy práctico y muy cómodo para los bebés. Además, entre todos los tejidos que podéis elegir están los algodones rústicos como este, que están tanto en estampados de cámaras como en estampados de camellos, y también tenemos algodones rústicos lisos, aunque aquí lo veáis en otro tamaño, en otro modelo diferente, es el mismo tejido. Tenemos este algodón rústico en liso, en azul, en rosa y en este color azul clarito mint. Y nos gusta trabajar con tejidos orgánicos 100% naturales y en este caso son todos de algodón. Como habréis visto en la web, tenemos diferentes opciones de acabados y de diseños. En este caso pues tenemos desde un cuello bebé pequeñito con una decoración en la manga, otro simplemente solo acabado en escote con una vista dentro y sin ninguna decoración en la cintura, o en este caso pues también un cuello y una decoración, un vivo en la cintura. Podéis elegir lo que queráis. En la web tenéis varias combinaciones que nosotros mismos hemos diseñado para facilitaros a vosotros la elección, pero podéis personalizarlo como vosotros queráis y elegir cómo queréis que esté diseñado y cuáles son los acabados y todos los materiales que queréis que lleve. Y cada uno de ellos viene con su braguita cubre pañal para que le quede precioso. A continuación, en el vídeo tutorial veréis que están incluidas todas las técnicas necesarias para coser cualquiera de los modelos que tenemos en la web o que vosotros personalicéis. Simplemente seguid el vídeo independientemente del tejido que hayáis escogido. Este vestido es un nivel intermedio de costura, en función de los acabados, sea cuello o sea vivos que le vayáis poniendo, simplemente necesitaréis utilizar unas técnicas u otras. Comentaros que el margen de costura de todas las piezas es de 1 centímetro y que además todas las piezas vienen con unas pegatinas con unos números que os marca el orden de costura y os ayudará a seguir el vídeo tutorial que veréis a continuación. Además, ya os fijaréis que en muchas de las piezas vienen una serie de cortes, como es aquí en la parte superior del vestido, que les llamamos piquetes. Simplemente marcan puntos donde deben de ir colocadas ciertas partes del vestido. Uno de los primeros pasos antes de ponernos a coser será pasar la overlock o sobrehilar el contorno de casi todas las piezas. Esto es importante hacerlo para evitar que la tela se vaya deshilachando más a medida que vamos cosiendo. Lo que queremos obtener es algo como esto, o bien con máquina overlock si la tenéis, o si no simplemente con una puntada zigzag. Y podéis hacerlo o bien desde el principio, antes de comenzar con todos los bordes de la tela, o
después de cada costura. Y las partes que no hay que sobrehilar son todas las partes en las que va alguna doblez y alguna intersección de costura, como puede ser el interior del cuello, los bies de la espalda y del cuello y el bajo del vestido. Tenemos el delantero y el trasero. Y juntamos derecho con derecho, es decir, los números que se enfrenten, que se queden dentro, y ponemos alfileres en los dos laterales de la braguita. Y también en la parte de debajo. Y cosemos a 1 centímetro de margen de costura en los laterales y en la parte de debajo. Aquí la tenemos cosida, planchamos los bordes de costura y le damos la vuelta. Ahora cogeríamos las bandas de la cintura, que es la más larga, y las de la pierna, que van en el interior. Plancharíamos a 1 centímetro. Esta tela tiene un poco de volumen, las flores tienen volumen con un poco de foam, y hay que tener cuidado cómo se plancha, mejor con un trapito, pero para este borde no se estropea ni la tela ni la plancha. Ahora unimos derecho con derecho y cosemos a 1 centímetro para cerrar las cintas, tanto la de la cintura como las de la pierna. Y planchamos el borde de costura. Ponemos la cinta de cintura derecho con derecho alrededor de la braguita. Juntamos los centros de la costura para alinearlos y que quede lo más limpio posible. Y lo alineamos todo al borde. Y seguimos con las piernas y hacemos el mismo proceso. Insertamos la cinta de la pierna en la abertura de la pierna y hacemos coincidir la unión de costura de los dos y utilizamos la pinza, que es más sencillo.
Aseguraros de ir estirando la tela para no pillarla. Ya tenemos aquí la línea de costura. Ahora planchamos hacia el interior para marcar bien la, digamos, la cintura interior y que quede más bonita. Esta cintura se podría hacer doblando, pero en este patrón hemos decidido que era mejor hacerla extra porque es más fácil para coser, en vez de doblar, sobre todo para la parte de las piernas. Ayudaros con los dedos para ir moldeando. Y ponemos alfileres para coser el contorno de la cinturilla y lo coseremos al borde, como a medio centímetro del borde. Y coseremos a medio centímetro al borde del interior de la pierna. Cosemos por el interior y así podemos ver exactamente por dónde vamos. Y dejamos una apertura de unos 2 centímetros para poder meter la goma. Si usáis alfileres finitos como estos, podéis coser con ellos. Si son más gruesos, tenéis que tener cuidado porque se puede romper la aguja de la máquina de coser. Vea. Cuando lleguéis a la parte inferior de la braguita, hacerlo más despacio y estirando un poquito la tela para que no las dos telas, tanto la que veis que estoy sujetando con mi mano izquierda como la de la derecha, para que no haga arruga. No hay que estirar mucho porque si no luego la tela puede quedar con tensión.
y hemos dejado una apertura de 2 centímetros, 2-3 centímetros para poder poner las gomas, y aquí también. Así que cogemos el imperdible que viene en el kit, la goma. Veréis a continuación un cuadro informativo de las medidas que corresponden a cada tamaño de patrón, a cada talla. Adecuarla al futuro niño o niña que vaya a llevar la prenda y hacerla a la medida deseada. En la caja de costura viene tamaño suficiente para que podáis adaptarlo a cada persona. Ya hemos cosido y repartimos la goma y cerraremos. Estiramos con la mano para poder coser bien la apertura que quedaba. Y lo mismo hacemos con las piernas. Recordad adaptar el tamaño de la goma, cortar el tamaño de la goma al tamaño de la pierna que queráis, si queréis que quede más justito, más holgado en función del niño. Y cerramos la otra pierna ahora. Ya tenemos
la braguita, que es un poquito más alta de detrás que de delante para tapar el pañal. Y por último nos faltaría decidir dónde queremos poner nuestra etiqueta de Atelero Olimpia. Y yo lo voy a poner aquí. Y ya la tenemos, hemos puesto aquí la etiqueta, pero vosotros podéis ponerla donde queráis y en función de donde decidáis la tenéis que introducir en ese paso, es decir, que si la quisierais en uno de los laterales, pues al momento de coser el lateral, en el primer paso, pues deberíais ponerla. A continuación pasamos a la parte del patrón número 2, que es la parte superior del vestido. Entonces, ponemos derecho con derecho, que los números se toquen y ponemos alfileres. Cosemos a 1 centímetro del margen de costura. Aquí lo tenemos. Planchamos el interior de los márgenes de costura. Lo ponemos alrededor de todo el contorno del hombro. Lo ponemos medio centímetro un poquito más arriba, porque como el margen de costura del vestido es de 1 centímetro y esta cinta tiene un poquito menos, pues dejamos un poquito de margen al principio. Ahora coseríamos a máquina lo más próximo a lo que es el cordón de la cintura. Entonces, para ello podemos usar el prensatelas normal de la máquina o, si no, usar un prensatelas, el especial para las cremalleras. Yo voy a utilizar ese. Como veis, aquí lo tenemos. Cortamos unos hilos y repetiríamos en el otro hombro. A continuación pasamos al número 3, a las mangas, donde tenemos tanto el número como indica qué parte del hombro va con la parte de delante o con la parte de detrás que acabamos de coser. Es decir, aquí tenemos la parte delantera donde está el cuello, por lo tanto este lado de la manga iría en la parte delantera. Así. En la parte de delante y la parte de detrás que corresponda con la parte de detrás. Ahora hacemos un doble pespunte con tensión 0 y con la puntada más larga para fruncir las mangas y pasamos un pespunte como a 0,7 al ancho del prensatelas y uno un poquito más, como a 1,2, 1,3, que luego quitaremos más adelante. En la parte superior hay unas aberturas, como veréis, que se llaman piquetes, que los piquetes quiere decir que son unas marcas donde va a ocurrir algo. En concreto, en este caso nos marca la distancia de dónde, hasta dónde tiene que ir la línea de fruncido de la manga. Entonces haremos un doble pespunte desde un poquito antes del piquete hasta el final del otro piquete, con tensión 0 y apuntada 4, haremos 2 líneas para fruncir la manga. Y el piquete nos marca hasta dónde tiene que llegar esa línea de fruncido. Aquí tenemos
la manga con el doble pespunte y fruncimos. Tenemos que fruncir la misma longitud que todo el brazo. En este caso no hay piquetes, así que la longitud va de punta a punta, que son 29 para esta talla. Y fruncimos. Y repartimos bien. Ya tenemos la manga fruncida y ahora unimos. Y nos tenemos que fijar, porque las mangas son diferentes, tenemos que unir siempre derecho de la tela con derecho de la tela, es decir, que las pegatinas se junten, y recordemos que esta es la parte delantera del vestido, por lo tanto esta es la manga delantera, por lo tanto esta manga que pone delante tendrá que ir aquí y la otra detrás. Y unimos con alfileres. Como veis, es muy fácil, solo tenéis que unir pegatina con pegatina aquí veis un poco cuál va a ser el resultado y entonces cosemos a 1 centímetro y después quitaremos la línea de costura que se vea y repetiremos con el otro lado. Ya tenemos cosidas las mangas, aquí está el hombro un poquito fruncido y recordad quitar la línea de costura que se vea. Y a continuación coseríamos las mangas, el lateral de las mangas. Las mangas hay que coserlas hay que juntar el piquete de la manga de delante con el piquete de la manga de detrás. Juntáis los piquetes y luego desde allí vais uniendo el resto de la manga con alfileres. Esta manga no se cose hasta el final porque la manga, parte de la manga, sirve como base de la cintura del vestido para poner la falda. Ahora más adelante lo veréis. Simplemente coser hasta el piquete. Lo mismo en el otro lado. Y coseremos hasta este último alfiler, que es el que marca el piquete. Importante ser lo más precisos posibles. Así que aquí, si queréis ayudaros con la mano para la última puntada, quitamos el alfiler y retrocedemos para cerrar la puntada.
Ya lo tenemos cosido y planchado y damos la vuelta. Ya tenemos lista la parte superior del vestido. A continuación pasamos al número 4, que es la falda. Coseremos un pespunte doble en todo el largo de la falda, por arriba. Haremos un pespunte doble de a 0,7 y a 1,3 más o menos, para fruncir la falda. A continuación veréis un cuadro donde aparecerá la información por tallas de cuál es el tamaño del contorno de la falda al que tenéis que fruncir. En este caso es a 60 centímetros más 1 y 1 del borde de costura. Entonces hacemos el fruncido y uniremos laterales. Por aquí a 1 centímetro de costura. Aquí tenemos el resultado, la falda fruncida a 60 centímetros. Planchamos el borde de costura. Y le damos la vuelta. Una vez habéis fruncido la falda, el punto 4 habéis fruncido la falda del vestido, si tenéis la opción con decoración de vivo en la cintura, lo que haréis antes de poner la falda en la parte superior del vestido, coseréis el vivo alrededor del contorno de la falda. Simplemente coseréis a 1 centímetro más o menos del borde de la tela . Cosemos intentando, si tenéis un prensatelas de cremallera mejor, y si no, pues con un prensatelas normal también se puede. Hemos puesto derecho de la tela con derecho de la tela y cerramos la falda. Cosemos a 1 centímetro. Y ahora daríamos la vuelta y aquí tendríamos la falda con el vivo, que es lo que uniríamos a la parte superior del vestido, que es lo que ahora veréis en el siguiente vídeo, es realizar el mismo paso que en el siguiente vídeo cuando se vea una falda sin vivo. Se juntaría la parte de la falda de derecho con el derecho de la parte superior y se cosería. Y ahora uniremos con la parte superior del vestido.
Damos la vuelta a la falda e introducimos la parte superior del vestido que aparecerá aquí, para unir derecho con derecho. Hacemos que el lateral de la falda quede con uno de los laterales de la manga. Tenemos aquí el interior del cuerpo y la falda. Unimos derecho con derecho, pegatinas con pegatinas y empezamos uniendo lo que es el lateral de la falda con el lateral de la manga. Lo que como es, recordáis que hemos hecho hasta el piquete, pues tenéis que colocarlo aquí y la parte del borde de costura de la manga, doblarla un poquito, porque como la máquina tiene que pasar plano y esa parte no lo es, pero luego cuando estéis cosiendo con la máquina os ayudaréis con la mano. Y simplemente ahora vais uniendo con alfileres alrededor de todo el contorno de la cintura y coseremos a 1 centímetro. Y repartiendo los fruncidos para que no queden todos en el mismo sitio. Aquí volvemos a tener esta parte que es un poquito más liosa, entonces cogemos por donde está el piquete y doblamos un poquito para intentar que pase por ahí. Y seguimos. Yo recomiendo que pongáis la parte de la falda y fruncido de la falda por arriba, porque si no por abajo se puede enganchar con los dientes de la máquina. Simplemente estirar de la tela para aseguraros que está todo bien. Y cosed por el medio de las 2 líneas de fruncido. Vais mirando por abajo. Ahora vamos a llegar a la zona de la manga. Vamos a poner un alfiler extra. Quitamos los alfileres. Y aquí tenemos la falda. Que como veis, pues el pespunte queda por debajo, un pespunte que ahora quitaremos. Este patrón es anchito, es un poco más ancho de contorno para que los bebés se puedan mover bien.
¿vale? Y esta era la parte de la manga que os decía que había que tener cuidado al coser, y si no, si os queda algún agujerito, pues se le puede dar una puntada. Vale, perfecto. Ahora pasaríamos a cerrar el puño. Y entonces plancharíamos a 1 centímetro y después volveríamos a doblar a otro centímetro para poner la goma. Doblamos una vez y volvemos a doblar. Cosemos pespunte casi en el final, todo el contorno de la manga, todo el contorno del puño, y dejamos un hueco de 2 centímetros para meter la goma. Y metemos el imperdible, metemos la goma a través del agujero que hemos dejado. Metemos la goma y cerramos el agujero que hemos dejado abierto. Y ya tendremos el puño. Y repetimos con el otro puño. Y aquí tenemos el puño cerrado y acabado. Ahora ya tenemos casi el vestido listo, solo faltaría el bajo del vestido y la zona del escote del cuello. Para aquí tenemos varias opciones, desde simplemente dejar este escote perfilado con una vista por dentro, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, o ponerle un cuello tipo bebé, más grande o más pequeño, que esas son las opciones que tenemos. Entonces, vamos a empezar con la vista. Aquí tenemos el número 5, que es la vista del vestido. Así que, como aquí veréis, tenéis aquí unos símbolos diferentes que marcan dónde va a ir el botón, dónde va a ir aproximadamente, ahora lo marcaremos, el ojal del botón, que lo hacemos con esta goma que viene en el set, y hasta dónde es la apertura de la espalda, que lo marca el centro de la cruz. Entonces, juntamos derecho con derecho, que las pegatinas se junten y ponemos alfileres. Y cosemos a 1 centímetro. Ya tenemos cosida la vista. Y ahora vamos a cortar desde este piquete que marca el centro de la espalda hasta el centro de la cruz. Esto es la apertura de la espalda. Quitamos la pegatina y ahora unimos la vista con el vestido. Unimos el número 5 con el número 2, derecho con derecho, ¿vale? Empezando por los centros por donde hemos cosido los hombros. Alineamos bien, intentamos que coincidan. Ahora el otro hombro.
y repartimos por el cuello. Ponemos alfileres por todo el contorno del cuello. Y ahora por la parte trasera. Quitamos la pegatina de donde va a ir el ojal y ahora os explico cómo ponemos la goma del ojal. Os tiene que llegar, la vista os tiene que llegar hasta el final del otro piquete de la apertura del cuello de arriba. Quitáis también la pegatina del botón y hacéis que coincida la apertura del cuello de la espalda con la apertura de la vista trasera. Y si eso hace que no coincida exactamente el hombro, pues lo movéis un poquito, no pasa nada. El tema es que se reparta, que llegue a todo el contorno. Y vamos repartiéndolo otra vez. Ya lo he conseguido repartir bien. Si veis que de un lado sobra un poquito o que os sobra un poco del cuello, lo que tenéis que hacer es empezar bien por la espalda e ir levantando un poco el cuello, amoldándolo hasta que consigáis pues, que todo el cuello quede alineado, porque hay a veces que porque hemos cosido un poquito en un lado un poquito más o un poquito menos, hace que te puedan quedar bolsas, pero simplemente subiendo el cuello de la parte principal del vestido, subiéndolo hacia arriba, como veis aquí, así, ya hace que el contorno quede adaptado. Y por esta parte lo que haremos será, por un lado, poner el ojal, cortamos un trocito, lo doblamos con esta forma ovalada, le hemos quitado 1 centímetro, centímetro y medio y lo tenemos que colocar en la parte derecha haciendo más o menos a 1 centímetro y medio desde la parte superior, una cosa así. Y cortaremos un poquito esta zona. Nos aseguramos que no hemos hecho ningún pliegue al vestido al poner los alfileres. Este último hemos cogido las 2 telas. Vale, y ahora vamos a coser a 1 centímetro alrededor del cuello y de la parte de la espalda, y luego aquí dentro coseremos a medio centímetro alrededor de todo el corte que hemos hecho. Y aquí haremos una V y volveremos a subir a medio centímetro. Para esta parte, para esta zona de donde está el ojal, os recomiendo que bajéis el largo de la puntada a algo más pequeñito, como a un 2 o un 3, para asegurarte que coges bien la goma. Y abrimos, igual que hemos abierto la vista, vamos a abrir el vestido también, por la misma línea. Hasta el mismo sitio. Y podéis reforzar con unos alfileres.
Esta parte, al ser más pequeña, cuesta más, pero si lo hacéis poco a poco y despacio, seguro que no tendréis problema. Ahora hacemos la parte de detrás de la espalda. Es muy importante planchar bien la vista para hacer que quede lo más pegado al cuello. Por un lado, haremos un pespunte alrededor de la apertura de la espalda para asegurarnos que la costura permanece sujeta, y este mismo pespunte podemos continuarlo alrededor de todo el cuello. Pero esto ya es cuestión de gustos. Lo que se puede hacer es un pespunte interior uniendo lo que es el margen de costura con la vista interior para darle un poquito más de sujeción y que no se dé la vuelta. E igualmente lo que hacemos es darle unas puntadas a mano a la altura de la costura del hombro, por este lado y por este lado, para sujetarlo, para que no se dé la vuelta todo el rato. Y en todo caso, si se necesita, también se le puede dar al centro del vestido, o sea, al centro de la vista con la parte superior del vestido. Aquí tenemos la goma y ahora pondríamos el botón y lo coseríamos a mano. Y aquí ya tendríamos el botón con el ojal y el cuello. Y ahora solo nos quedaría el bajo del vestido. El bies de la espalda. Tenemos esta tira y tenemos que plancharla haciendo 1 centímetro hacia adentro, 1 centímetro hacia adentro. O sea, planchamos primero, aquí voy a doblarlo con el rodillo, 1 centímetro, luego otro centímetro y luego doblamos por la mitad, como esta. Entonces, en la parte trasera de la parte superior del vestido tenéis unas marcas en la que aquí te indica que aquí va un botón, aquí te indica que aquí irá una goma para digamos, a modo de ojal del botón, y esta cruz lo que nos indica es hasta dónde va la apertura de la espalda. Entonces, desde el piquete que está aquí, marcamos una línea hasta la cruz, que son 12 centímetros. Vale, y entonces vamos a cortar. Cortamos hasta el centro de la cruz y quitamos la etiqueta, quitamos la pegatina. Estas pegatinas también podéis quitaroslas. La del botón lo recordaréis fácilmente porque justo será en la esquina, y lo mismo esta. Damos la vuelta al vestido y ponemos el bies. Tenemos que poner, abrimos el bies y este primer centímetro lo ponemos aquí al borde de la abertura de la espalda y le ponemos un alfiler. Coseremos a 1 centímetro justo por donde se ha hecho el primer doblado. Vamos poniendo alfileres.
Aquí marcamos justo hasta lo que es la esquina de la abertura y aquí doblamos un poquito el bies para subir hacia arriba. ¿Ves? Quedaría un piquito que luego, cuando fuéramos a coser, lo doblaríamos hacia un lado. Y seguimos poniendo alfileres. Al pico, justo estamos encima del pico, levantamos y giramos el prensatelas. Aquí tenemos el bies por el interior y ahora tenemos que doblarlo y meterlo hacia adentro. Como aquí nos ha sobrado mucha tela, rebajamos un poco, como medio centímetro, para que no nos quede tan gordo. En las partes que a lo mejor veáis que hay más, que hay mucho sobrante de tela, para intentar dejarlo como a medio centímetro. Ya hemos rebajado, entonces ahora daríamos la vuelta del bies hacia el interior. Vamos a darle la vuelta al vestido, que será más sencillo. Tapando, asegurándonos que al doblar el bies tapamos la línea de costura, para que quede todo limpio. Aquí, por ejemplo, pues llevamos más hacia adentro el bies. Vale, y cosemos por el margen del bies de la izquierda, lo más cerquita posible del borde, a 2 milímetros. Bueno. Coser despacio, intentando hacer que el bies entre lo máximo posible para que tape la anterior línea de costura. Ir moviendo el vestido para aseguraros que en esta zona donde hace la curva el bies de la espalda no se hace ninguna arruga. Vais girando poco a poco. Incluso si necesitáis ayudaros del prensatelas y levantarlo, lo hacéis. Ya tenemos cosido el bies, cortamos los hilos y ahora lo que nos falta es cerrar este pico de aquí. Entonces, juntamos los extremos superiores y por aquí, por el interior, estiramos y ponemos un alfiler. Y ahora tendremos que coser en diagonal por aquí, es decir, desde el exterior del bies hasta llegar al punto centro de la costura. Como el grosor del bies es grande, si necesitáis ayuda para que al correr la máquina no se os enganche, ayudaros con la rueda, ¿vale? La giráis con la mano, ¿vale? El primer punto y luego le dais.
Si veis que os cuesta, le ayudáis con la mano a que vaya girando, porque pensad que aquí hay 4 trozos de tela y le dais hacia atrás. Una vez que habéis conseguido, y otra vez hacia adelante. Y mirad cómo ha quedado aquí, la diagonal. Entonces quitamos los alfileres y vemos el resultado. Aquí podemos ver bien cómo ha quedado la espalda, el escote de la espalda en V, y así cierra bien. Aquí tenemos el cuello de este vestido, que es un cuello de solapa ancho y viene marcado con los piquetes, que tendrán que ir a la altura del hombro, y después con las etiquetas de centro delante para saber exactamente que esta es la parte que va delante del vestido, y bueno, y tenemos marcados los dos lados. Entonces, lo que hacemos es poner el derecho de la tela con el derecho de la tela, es decir, las pegatinas que se encuentren y que queden juntas, y cosemos a 1 centímetro este margen del lateral, continuamos toda la vuelta del cuello y este margen del centro, dejando libre la parte que va pegada al cuello, en los dos. Cosemos por aquí, seguimos toda la curva del cuello y subimos, y dejamos libre la parte del cuello. Aquí tenemos cosidas los dos cuellos y les damos la vuelta. Para ello, rebajamos las esquinas un poquito cerca de donde está el punto de costura, pero sin cogerlo. Y le damos la vuelta. Y planchamos. ¿Vale? Os ayudáis con la plancha para que quede totalmente liso. Y lo mismo con el otro lado del cuello. Os ayudáis con unas tijeras o con otro elemento que tengáis. Os ayudáis primero con los dedos y luego planchamos. En alguno de los sets que compréis puede ser que el cuello venga con entretela o alguna pieza venga con entretela. Aquí os voy a enseñar cómo ponerla. La entretela tiene dos caras, una como brillante que se ve que es el pegamento, donde está el pegamento, y la otra más mate. Entonces hay que poner el pegamento sobre la tela, que es donde lo pegaremos. La entretela lo que hace es darle un poco más de cuerpo. Y pasamos la plancha. Hay que intentar, bueno, presionar un rato, darle para que el pegamento se disuelva bien y se pegue a toda la superficie. Normalmente se recorta un poquito más pequeño que la pieza para así no engordar el margen de costura. Pero si al coser podéis hacer que la costura entre un poquito por dentro, esto ayudará a que no se despegue cuando lo lavéis. Vamos a coserlo. Ponemos pegatina número con número, piquete con piquete y cosemos a 1 centímetro. Recordad que solo cosemos el contorno de fuera, toda la parte del lateral, la curva del cuello y la zona de arriba, dejando libre la parte del cuello que va pegada al escote del vestido. Como veis, ya tenemos el cuello aquí acabado y cosido y simplemente le daríamos la vuelta. Aquí, como este cuello redondeado, hacemos unos piquitos en la parte de la curva para ayudar a que la tela doble más.
Os ayudáis con los dedos y con la plancha para conseguir hacer que el cuello quede lo más redondo posible. Y ya lo tendríamos listo para coser. Ahora, para colocarlo, cogemos el piquete. Recordemos que esto tiene que ir en el centro delante, por lo tanto el piquete cae a la altura del hombro y ponemos justo el piquete a la altura de donde está la unión de los dos hombros, es decir, aquí. Lo ponemos aquí, justo las dos telas alineadas y repartimos él. Y continuamos por el margen del cuello. Alineando los dos tejidos. Y volvemos a repetir con el otro cuello. Estirando el cuello para que llegue lo más cercano al centro. No es necesario que se toquen. ¿Veis? Y acabamos también por aquí. Y lo mismo, acabamos este último lado del cuello. Y cosemos a 1 centímetro. Aseguraros de que no pilláis nada del tejido, ir estirando. Esto es el bies del cuello, para básicamente meter el cuello hacia adentro y que quede bonito. Tenemos que doblarlo 1 centímetro con la plancha. Empezamos por la parte de detrás, dejamos un margen como de 1 centímetro y hay que ponerlo el final del bies alineado con todos los tejidos y dejando la parte doblada hacia el exterior, porque esa es la parte que luego estará dentro. Entonces dejamos aproximadamente 1 centímetro y lo sujetamos. Podemos ir estirando un poco, no hace falta porque hay cantidad suficiente, hay largura suficiente, pero para que se vaya adaptando a las curvas del cuello. Para quien quiera, el cuello del vestido y el bies se puede coser a la vez porque es la misma línea de costura, pero yo prefiero coserlo por separado porque así evitas que las telas se te muevan y es más sencillo, aunque tengas que hacer 2 pasos. Y ahora coseremos a 1 centímetro del margen, siempre sin llegar a pisar, sin llegar a coser el otro trozo por encima. Como hemos ido comentando, con el cuello ir estirando la tela del vestido para aseguraros que no se os queda por debajo y que sin querer la pilláis. Cortamos el trozo que nos sobra, dejando 1 centímetro y los hilos sobrantes. Una vez cosido, lo que haremos será rebajar el margen de costura para que quede menos grosor cuando le vayamos a dar la vuelta al bies.
Ahora nos toca cerrar el bies del cuello. Recordad que aquí había una pegatina que indicaba que venía el ojal. El ojal se hace con esta goma. Cortar, juntad la goma haciendo un óvalo y cortarla quitándole como 1 centímetro. Entonces, dobláis y la ponéis aquí en el interior y la sujetáis con un alfiler, si podéis, pasando por el medio, que será de la forma que os sujete más. Y continuáis doblando el bies del cuello. Si podéis, si tenéis pinzas, os facilitará y os ayudará mucho más a sujetarlo. Y si no, con alfileres. Si veis que tenéis mucho grosor, podéis rebajar un poquito más y cortar hasta lo que os sintáis cómodos. De hecho, voy a cortar un poco más aquí. Y ya casi lo tenemos. Yo aquí también voy a volver a rebajar un poco. Y acordaros de aquí, cerrar hacia adentro y de nuevo. Aquí coseremos el botón, que era donde estaba antes la marca, la pegatina con el dibujo del botón. Y nos ponemos a coser. Cosemos por el interior y aseguraros que tenéis todo el cuello estirado hacia el interior de la máquina, porque sí, para no pillarlo a la vez que coséis el bies del cuello. Como el grosor del principio es grande, si necesitáis ayudaros con la ruleta, no dudéis en hacerlo, que os ayudará mucho. Y cosemos lo más próximo al margen, como a 2-3 milímetros. Y aquí en el final de nuevo puedes ayudarte con la ruleta, girándola tú mismo. Ahora lo que haremos es coser por encima del ojal para asegurarnos que está bien sujeto. Para ello, si podéis, una vez que lo tengáis debajo del prensatelas, quitáis el alfiler, bajáis la puntada a un 2, incluso un poquito menos, para que coja bien. Cortamos todos los hilos y ya tenemos el bies colocado.
Si os ha pasado como en este caso que si os ha salido un poco el bies, pues descoséis y lo volvéis a meter. O si no, simplemente cortáis un poquito para que no se vean los hilos y ya está. Vosotros decidís qué largura queréis del vestido. Para terminarlo tenéis que doblar 1 centímetro y luego doblar 2 centímetros y coser el pespunte por el interior, por el borde del doblado. Y vosotros decidís a qué medida queréis. La tela que va en el pack está pensada para una largura por encima de la rodilla, pero depende de cada niño que lo vaya a llevar. Y aquí tenemos el vestido terminado con su braguita. Y nos quedaría poner la etiqueta de Atelier Olimpia donde queráis, ya sea en el lateral, como hemos comentado antes, en la parte inferior o donde más os guste. Ya hemos terminado de coser este vestido, espero que lo hayáis disfrutado mucho. Muchas gracias por confiar en nosotros. No olvidéis de visitar nuestra web para ver las novedades que tenemos y los nuevos modelos que vamos diseñando. Entra en Instagram y descubre los nuevos contenidos que vamos subiendo cada semana. Y por favor, compártenos vuestras creaciones, nos encantará ver cómo han quedado vuestros vestidos.